7 minutos. La materia electoral es un punto recurrente en nuestra agenda diaria. Estamos conscientes de la parte que nos corresponde para que ustedes tengan la mayor información posible y orientación en el respeto a la diversidad. Bienvenida y que viva la diversidad. Me acompaña Griselda Colina, ex rectora suplente del Consejo Nacional Electoral, fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Griselda, qué gusto siempre tenerte aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Griselda, Diosdado Cabello, bueno, y eso fue noticia, aseguró que este año puede haber elecciones. De hecho, no es la primera vez que esto se dice. Ahora, ¿es posible el adelanto de las elecciones? ¿Cuáles serían los requisitos en materia electoral si hubiese esa intención? ¿Y a quién le corresponde o a qué institución le corresponde darle impulso a eso? Sí, fíjate que el tema electoral justamente en Venezuela es una competencia única del poder electoral. O sea, la convocatoria a las elecciones, por supuesto, le corresponde al poder electoral. No en todos los países hay un poder electoral como sí lo hay en Venezuela, ¿no? Que debe ser autónomo e independiente. Ahora mismo estamos en el marco de lo que es el proceso de renovación de autoridades del Consejo Nacional Electoral y eso es un proceso que, bueno, que está avanzando, ¿no? Pese a las... a los temas que uno pueda incluso decir que no van bien o que pueda criticar del proceso, eso está avanzando y vamos a tener un nuevo Consejo Nacional Electoral que es a quien le corresponderá convocar a las elecciones. Ahora, sobre el adelanto de la fecha de las elecciones, ciertamente ya lo hemos vivido. En 2012 se adelantaron las elecciones, hay que recordar. Además, adelantar las elecciones es un decir, porque la verdad sea dicha, en nuestro país la Constitución ni las leyes establecen una fecha para la realización de los procesos electorales. Lo que sí establece nuestra Constitución es una fecha para el inicio del mandato, para la toma de posesión. Entonces, la toma de posesión del presidente de la República está pautada en nuestra Constitución para 2025, para el 10 de enero de 2025. Eso es lo único que está pautado. Ahora, con esa fecha que ya tenemos, sí, en nuestra Constitución, se ha jugado, bueno, como 6 meses antes se hace la elección. Generalmente la tradición electoral, lo que te decía era que en Venezuela las elecciones, recuerda la gente, eran en diciembre. Entonces en diciembre se hacía la elección y la toma de posesión era al mes siguiente. Eso era lo que tradicionalmente conocíamos. Eso cambió. Eso es parte de los cambios que ha habido, del juego y de la voluntad política de los actores, de ir cambiando estas situaciones e ir moviendo a la gente, cambiándole las costumbres que teníamos en materia electoral. Pero ciertamente yo creo que aquí lo importante es decir que más allá de lo que puedan decir actores que son parte de la contienda política electoral, le corresponde al Consejo Nacional Electoral convocar al proceso electoral de 2025. Imaginando el escenario de que tengamos el nuevo Consejo Nacional Electoral y describa una suerte de fast track y podría entonces convocar a elecciones cumpliendo los requisitos para este año. Ojo, te hago la pregunta en el plano hipotético, cómo debe asumirse en razón de esta declaración. Sí, yo creo que justamente no podemos nosotros quedarnos con ese tipo de declaraciones y normalizarlas, ¿no? Asumirlas como algo normal y correcto. Yo creo que justamente hay que los actores a los que estamos trabajando, además en el área electoral, nos corresponde justamente decir eso no es lo correcto, no es competencia de un actor político, no es competencia tampoco de la Asamblea Nacional, no es competencia ni siquiera del presidente de la República. Eso es una competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral y yo creo que lo otro que hay que decir en esta materia es que yo creo que no se trata, Eduardo, y a toda tu audiencia, de un proceso electoral normal, regular, en el que se va a elegir un presidente y todo va a pasar de forma regular. Yo creo que aquí estamos hablando de un proceso electoral que debe verse como una oportunidad para que los y las venezolanas podamos decidir ese cambio político que más del 85% de la población quiere, pero que lo hagamos a través
través de vías pacíficas. La vía pacífica, la vía constitucional nos las ofrecen las elecciones. Entonces, a esos actores que están en la contienda política hoy, hablando de elecciones, que tienen vocación de poder, pues les toca respetar la institucionalidad, apostar a que esa vía pacífica que representan las elecciones permanezca abierta, que haya confianza en el proceso electoral y que seamos los venezolanos y las venezolanas los que decidamos nuestro destino. Y a veces se dice sobre la posibilidad, se dice entre comillas, tú sabes, de unir los dos procesos que están por llegar para el año que viene y el 2025. Porque yo, mira, con una frecuencia casi diaria, Griselda, insisto en el rigor de la responsabilidad que tenemos los venezolanos con estos escenarios que se vienen. Esa es una posibilidad desde el punto de vista conceptual, normativo, viable. Si el CNE lo decidiera así. Nuevamente, aunque no está así establecido dentro de lo que es la normativa legal vigente en Venezuela, lo hemos visto. Vimos cómo en 2016 se suspendieron elecciones, procesos electorales que correspondía realizarse ese año. Vimos cómo en 2017 hubo toda una suerte de mezclas en lo que fueron la realización de procesos electorales. Se repitieron incluso elecciones, se juntaron unas, se separaron otras, lo que eran elecciones regionales y elecciones municipales, donde además son bien complejas, porque lo que está planteado en 2024 y 2025 en Venezuela es presidenciales en el 24, es lo que está establecido, y en el 25 parlamentarias, regionales y municipales. Entonces es todas las autoridades públicas en Venezuela, por eso yo veo que hay una oportunidad para que el pueblo venezolano pueda decidir y pueda enrumbar al país hacia ese cambio que están anhelando. Ahora, ese cambio, esa posibilidad de cambio lo ofrecen las elecciones. Yo creo que ciertamente luego de 23 años de iniciado un proceso en el que lo inició Hugo Chávez, para promover un cambio también político. Tenemos ya al grupo que está en el poder con ya 10 años, hace 10 años que Nicolás Maduro llegó al poder, y yo creo que hoy la gente resiente y le duele pues que estamos viviendo situaciones que nunca habíamos vivido antes. O sea, yo creo que esa desigualdad social que impulsó a un Hugo Chávez en ese año 99 a promoverse y a participar en las elecciones, pues esas desigualdades se han profundizado. Y hoy no solamente se han profundizado, sino que tenemos hoy en el país conceptos nuevos que los venezolanos no conocíamos, Eduardo, como migración, como éxodo, como emergencia humanitaria compleja. Esos eran conceptos que nosotros no teníamos en Venezuela y que hoy los sufrimos y lo padecemos. Y que por eso todos los actores que hayan incursionado en la política, que estén allí en cualquiera de los partidos, y hablo de la diversidad amplia de los partidos políticos, desde el chavismo hasta todos los de la oposición, pues tienen que apostar a las elecciones como un mecanismo pacífico. Y cuando hablo de un mecanismo pacífico es que tiene que respetar las normas, tiene que respetar también la voluntad de los venezolanos que están decidiendo y apostando por esa ruta de participación y de elección para escoger un cambio en Venezuela. Griselda, tú eres institucional, incluso en tu discurso nunca hay destemplanza, nunca hay adjetivos o calificativos innecesaria o inútilmente dañinos. Y esto tiene una forma y tiene un fondo. Y tú has hablado de la forma. Y en esta dinámica, los políticos y las organizaciones tienen un gran reto. Porque yo estoy harto como ciudadano de votar castigo. Yo como ciudadano, yo merezco votar a favor de y no en contra de. No basta, Griselda, que yo te diga, mira, vota por mí porque aquel es malo. Y tus problemas son estos y esto y esto, que ya tú te lo sabes, Griselda. Claro. Entonces, oye, los políticos tienen que estar a la altura. Me refiero a todos. No sé qué opinas. No, los políticos totalmente. Es una oportunidad en todos los sentidos. En todos los sentidos, y yo creo que estamos justamente viendo un cambio positivo, al menos en una parte de la oposición política que está apostando a lo que es una elección primaria, que está despertando entusiasmo en la población, que incluso los medios de comunicación le están dando una cobertura importante.
Y yo creo que también le corresponde al grupo que está en el poder, que ciertamente han dicho en repetidas oportunidades que no quieren dejar el poder, bueno, que ofrezca una oportunidad, que ofrezca una propuesta, que se convierta nuevamente en una oportunidad para que la gente vea si en verdad hay disposición al cambio. Yo creo que hay gestos. Que diga cómo va a hacer lo que no ha hecho. Claro. O cómo va a hacer bien lo que ha hecho mal. Y además estos 10 años en el gobierno de Nicolás Maduro, o sea, yo creo que lo que han sumido a la población es en una gran pobreza, en una grave crisis que ciertamente tiene que ser resuelta, pero tenemos que empezar a resolverla. Hay formas de resolverla, por supuesto, allí está no solamente la preparación, la capacidad, sino la voluntad política de los actores. O sea, no solamente llegar al poder, sino cuál es tu propuesta para llegar al poder, qué le ofreces tú a los venezolanos. Y yo creo que eso le corresponde a todos los actores políticos, de una tendencia o de otra, e incluso los que están en el medio. Bueno, Griselda, qué bueno haberte tenido acá y esperamos seguir contando contigo en esta ruta que tú has descrito y que nos tiene que sensibilizar a todos y ponernos muy despiertos y muy activos desde la lucidez, desde la conciencia, porque yo decía esta mañana, a mí no me vengas a decir, no, yo soy apolítico, no me gusta la política, eso es con otro, no. Mira, yo creo que los venezolanos, cuando la gente dice que en las encuestas los venezolanos rechazan la política, yo creo que no somos apolíticos. Los venezolanos estamos muy politizados. Todos sabemos quiénes son los candidatos, quiénes están en el poder. O sea, estamos desconectados de los políticos porque no nos han ofrecido una propuesta de cambio que nos convenza. Y justamente ahí está la oportunidad. Esta es la oportunidad para conectarse con la gente desde la realidad de sus necesidades, para pensar en el país y no para pensar solamente en acciones particulares por intereses que muevan a cada uno de estos partidos. Bueno, hasta pronto, Griselda. Griselda Colina, ex rectora suplente del Consejo Nacional Electoral, fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Amigos, sigan allí, por favor. No se muevan.